buen día, buenas tardes, bueno, depende del momento en el cual estén viendo este video. Yo soy Matías Alderete, su profe práctico, y este video es un poco para continuar el primer video que la profesora Jakubowicz presentó el texto Liberani. En este caso vamos a avanzar un poco sobre el texto de Peter Berg y también hablar un poco del marco teórico para analizar las primeras fuentes que tenemos, es a modo de presentación. Y a grandes rasgos un poco de análisis, ¿no? Teórico, brindar algunos lineamientos conceptuales, metodológicos. Bueno, eh, bueno antes antes de iniciar la exposición de los temas que nos competen en este video, quisiera recalcar algunas cuestiones que la profesora Jakubowicz ha dejado asentadas, pero me parecen realmente relevantes para tener en cuenta y pensar estos videos en conjunto. En primer lugar, buscamos repensar la categoría Oriente. En estos primeros prácticos, lo que nosotros intentaremos dar cuenta es cómo, digamos, tenemos una enorme cantidad de percepciones, de ideas, de valores sobre lo que es el Oriente, que se nos muestra como, digamos, una realidad absolutamente diferente en esencia, radicalmente opuesta a Occidente, y cómo todo eso forma parte de una configuración histórica e historiográfica que impacta en el análisis de estas sociedades, ¿no? Por eso proponemos encarar el estudio de la siriología y la egiptología en tanto disciplinas que estudian, por ejemplo, las sociedades del antiguo Irak, la Mesopotamia, y la egiptología, que estudia las sociedades del antiguo Egipto, desde una lectura problematizadora, ¿no? Problematizando sus inicios, problematizando cómo fueron configurándose en tanto disciplinas con, digamos, sus métodos, con sus corpus, y de alguna manera dar cuenta de cómo se erigió en el pensamiento intelectual una dicotomía artificial entre Oriente y Occidente, ¿no? En ese sentido buscamos replantear métodos epistemológicos y metodológicos sobre el estudio de estas sociedades del Antiguo Oriente, porque pareciese que en realidad acercarnos a estas sociedades lo hacemos a partir de un análisis documental, objetivo, puro, sin ningún tipo de obstáculo que nos permita describir esa realidad de las sociedades antiguas. Cuando en realidad, digamos, lo estamos haciendo como sujetos, como individuos que piensan desde un lugar, tienen ciertos valores, ciertas ideas, y el conocimiento se configuró de cierta forma. Por eso me parece central retomar esta máxima de Benedetto Croce: toda historia es historia contemporánea. Si bien nosotros vamos a estudiar las sociedades del Antiguo Oriente, las sociedades de la Antigüedad, lo vamos a hacer desde un lugar, desde nuestro presente, y esto también nos lleva a dar cuenta que, a entender, digamos, estas sociedades, no solamente estamos también entendiendo la historia de la humanidad, del cual, bueno, la humanidad toda, sino también nos permitirá hacer preguntas y reflexionar sobre nuestra propia sociedad. Ahora bien, una noción que resulta central para entender cómo se configuraron las representaciones, las nociones y las ideas estereotipadas del Oriente, parte de la categoría de Edward Said, orientalismo. Fue un crítico literario y en 1978 publica Orientalismo, un texto nodal para los estudios culturales, de origen palestino. Bueno, ha migrado debido a la situación bélica entre Palestina e Israel. En especial, hacia fines de la década del 50, Israel ocupa el territorio palestino. Esto hace que, bueno, él se ve obligado a migrar primero en el Cairo y después se establece en Estados Unidos, donde, bueno, estudia literaturas comparadas y termina siendo un especialista en literaturas anglosajonas, en especial en literatura inglesa del siglo XIX. Y de alguna manera su historia trata de reflejarla en este libro, ¿no? En esta noción de orientalismo. Bueno, ¿qué es el orientalismo para Said? ¿Qué propone él? Bueno, de alguna manera el orientalismo, vamos a decirlo, ya la gran definición, es una forma en la cual se construye un discurso sobre el Oriente que lo transforma al Oriente, a las sociedades orientales, en un espacio, en un espacio-tiempo
antagónico y esencialmente diferente a Occidente. Cuando yo digo esencialmente diferente, se otorga determinadas características al Oriente que son inmutables, que no pueden cambiarse y que también son inferiores a las que se otorgan a Occidente. Oriente se transforma en un espejo invertido de Occidente. Mientras en Occidente hay un proceso de modernización y de revolución industrial, un proceso de progreso científico y estético, nosotros vamos a tener en el Oriente todo lo contrario, sociedades sumidas en el salvajismo y la barbarie que no pueden modificarse, no pueden cambiarse, porque hay una esencia oriental que no permite, digamos, un cambio en esa forma de organizarse, de vivir, espacios de misterios y de sabiduría ancestral, al mismo tiempo espacios de una hipersensualidad femenina, bueno, esta hipersensualidad femenina que se contrapone, por ejemplo, al recato de la mujer europea del siglo XIX, ¿no? Nosotros vamos a tener entonces una relación antagónica entre Oriente y Occidente, y para Said esta relación antagónica básicamente permitió que, por ejemplo, se justifique y se legitime la expansión colonial. En la introducción que ustedes tienen para teóricos van a tener algunas definiciones de lo que es el orientalismo. En primera instancia, nosotros podríamos decir una definición ideológica del orientalismo, que es el orientalismo es esa forma de relacionarse de Europa con Oriente, basado en el lugar especial que ocupó Oriente, justamente en la experiencia de la historia europea. De alguna manera, justamente Oriente se erige como una imagen repetida, sostenida, continua de alteridad. Se opone Oriente a Occidente, ¿no? En segunda instancia, Said también analiza justamente como segunda definición un orientalismo más vinculado a la academia, a los estudios universitarios, ¿no? Él dice, bueno, cualquier investigador que se proponga analizar a las sociedades orientales desde, digamos, un punto de vista académico, es un orientalista, dice él, porque se erige a Oriente como un objeto de estudio, pero se piensa que hay algo en el Oriente que es ontológica y epistemológicamente diferente a Occidente. Es decir, se establece ya desde el análisis intelectual una diferencia abismal e imposible de subsanar entre Oriente y Occidente. Y finalmente, bueno, un tercer significado que Said nos brinda también, que está vinculado a una definición un poco más global, ¿no? De alguna manera el orientalismo es una institución colectiva que tiene que ver con cómo cualquier individuo que es socializado, que vive en Occidente, configura sus ideas, sus nociones, sus valores sobre Oriente. Es decir, todo lo que se piense de Oriente desde Occidente está permeado por las representaciones que construyen justamente a las sociedades orientales como radicalmente diferentes a las occidentales. Entonces dice, ahí está en negrita, en resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente, ¿no? Desde su punto de vista, para seguir el orientalismo es un discurso, y acá esto resulta muy interesante, que también nos habla un poco del rol que tiene el discurso en el mundo simbólico, ¿no? Los discursos tienen la capacidad de instituir realidades al, digamos, permear la subjetividad de las personas. Bueno, justamente eso es el orientalismo para Said. Este sería un marco teórico a grandes rasgos, pero nosotros también tenemos un marco metodológico para las fuentes que nos tocarán analizar en nuestro encuentro, que están vinculadas con la imagen, ¿sí? Historia de imágenes, la cultura visual. Tenemos un texto de Peter Berg para, digamos, dar cuenta del rol que tienen las imágenes como fuentes, ¿no? ¿Quién es Peter Berg? Peter Berg es un historiador de la cultura, ha trabajado, es un especialista especialmente de la historia cultural del Renacimiento europeo. Durante los años 60 y 70 discutió mucho con, digamos, posiciones historiográficas economicistas. ¿Qué quiere decir con economicistas? Digamos, él ve en la cultura
un objeto de estudio relevante para indagar en las prácticas y la configuración de valores, percepciones, ideas, básicamente en el mundo de las sociedades del pasado. Se opone justamente a reducir a la cultura a un mero epifenómeno de la realidad, de las bases materiales, ¿no? Como, digamos, cierta historiografía marxista entre los años 50 y 70 defendía, ¿no? Que lo que sería la cultura es simplemente una expresión secundaria al lado de las relaciones materiales de producción. Y en este sentido, bueno, él también tiene una prolífica producción historiográfica y de teoría de la historia. Bueno, la pequeña selección que tienen de estos textos permite dar cuenta primero de la sutileza de Peter Burke al dar cuenta del rol fundamental que tienen las imágenes como fuentes. Y esto no resulta menor, tal vez ahora porque estamos en el 2020, pero durante mucho tiempo se pensó que el elemento central para producir historia es en la fuente escrita, con lo cual todo lo que son fuentes iconográficas quedan como una especie de fuentes de segunda categoría, muy difíciles de interpretar o directamente ligadas a la historia del arte. Esto resulta interesante porque hay una percepción ahí de que la fuente escrita es una fuente más objetiva, es una fuente mucho menos difusa, ¿no? Entonces, de alguna manera, él también plantea si estas fuentes escritas son transparentes, ¿no? Es una idea muy decimonónica. Uno tiene una fuente escrita y directamente en su análisis va a poder describir esa sociedad, pero sin ningún tipo de problema, ¿no? Y lo que trata de hacer Peter Burke es revalorizar el rol de la imagen, ¿no? La imagen que permitirá dar cuenta de una enorme cantidad de cuestiones que tal vez en una fuente escrita no podamos ver. Por eso él pone tanto a las fuentes escritas como a fuentes iconográficas como utiliza la expresión vestigios del pasado. Cada uno de estos documentos nos permitirá adentrarnos en ese mundo del pasado, analizarlo, interpretarlo, y de ninguna manera, digamos, él se opone a establecer una jerarquía entre fuentes escritas y fuentes iconográficas. Desde su punto de vista, y este es el gran aporte en este apartado del texto, es tan relevante una fuente escrita como una fuente visual. Voy a hacer un paréntesis. De hecho, hoy en día hay una enorme tradición historiográfica que busca analizar justamente las fuentes iconográficas, y bueno, hay también marcos metodológicos muy variados. Así que de alguna manera el gran aporte en este apartado, de este texto, es utilizar a las fuentes, utilizar a las imágenes como una fuente válida y jerárquica para dar cuenta de ese pasado, ¿no? Para reconstruir ese pasado. Bueno, algún dato breve sobre los inicios de la egiptología. Vamos a fechar de manera, como tradicional y formal, el inicio de la egiptología científica académica en 1798 con la imposición de Napoleón Bonaparte a Egipto y el posterior traslado de antigüedades egipcias hacia Francia y eventualmente también a otras partes de Europa. Nos parece muy importante marcar este periodo. ¿Por qué? Porque si bien previamente nosotros podemos encontrar interés erudito o de un estudio sobre las sociedades sobre el antiguo Egipto como sociedad, un paréntesis, por ejemplo, en el Renacimiento se intentó descifrar el jeroglífico porque se consideraba que era, digamos, una escritura que guardaba ciertos misterios primigenios y que, digamos, habría que develarlos. La realidad es que a partir de la invasión de Napoleón se establecen diferentes instituciones, primero en Francia, pero no solo en Francia, sino también en toda Europa, especialmente Inglaterra y Alemania, que buscan estudiar de manera, digamos, rigurosa la sociedad del Antiguo Egipto. Ahora bien, un punto nodal se nos presenta con el descubrimiento de la piedra Rosetta, en Francia, que es llevada a Francia y es descifrada por Jean-François Champollion en la década del 20. Y esto resulta central, que es la piedra Rosetta, es esta imagen que nosotros tenemos acá, es
una piedra que se encuentra tallada, es un decreto del faraón Ptolomeo V, aproximadamente desde inicios del siglo II a.C. Ptolomeo V era un faraón macedónico, era un faraón helenístico, y nosotros vamos a encontrar que la parte superior de esta piedra roseta, este decreto estaba escrito con jeroglíficos. La parte intermedia está escrita en demótico antiguo y la parte inferior tenía ese mismo decreto en griego antiguo, lo que permitió justamente, al conocer el griego antiguo y hacer, digamos, una lengua y una escritura que muchos intelectuales, digamos, conocían, permitió el desciframiento justamente del jeroglífico. Esto es como la fecha formal de los inicios de los estudios científicos de la egiptología, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la historia del antiguo Irak, es un poco diferente. Vamos a poder, bueno, antiguo Irak, lo que nosotros decimos Mesopotamia, ¿no? Vamos a encontrar que aproximadamente hacia 1840 tenemos una primera aproximación y descubrimiento de una enorme cantidad de ruinas antiguas. La figura de Sir Austin Henry Layard es muy, muy importante. Él era un diplomático inglés que hacia los años 30 decide hacer carrera, bueno, era un abogado en realidad, y hacia los años 30 decide hacer carrera diplomática en todo lo que es Oriente. Y esto resulta muy interesante porque había muy poco registro de lo que son las sociedades del antiguo Irak, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en Babilonia o en Asiria, era muy poco conocido hasta el siglo XIX en, digamos, la cultura europea. A grandes rasgos sobrevivieron dos grandes registros de estas sociedades. Por un lado, el Antiguo Testamento. Por otro lado, los historiadores clásicos, ¿no? Los autores clásicos que hicieron menciones a estas sociedades. También, bueno, hablaron sobre Persia, pero no había, digamos, ningún tipo de ninguna forma de conocimiento extra. A diferencia de Egipto. Como verán en los teóricos, Egipto no desaparece de la cultura europea, sino que hay un interés que se pudo sostener desde los griegos antiguos, por lo menos, con en algunos momentos decae un poco ese interés, pero permaneció vivo en la memoria cultural europea, dirá un egiptólogo, Jan Assmann. Bueno, ¿qué pasa en la década del 40? Luego de que Layard intenta, bueno, él quería hacer carrera diplomática en Oriente, intenta irse hacia las colonias del lejano Oriente, pero en vez de ir por barco decide seguir su camino por tierra. En este camino por tierra conoce todo lo que es la parte del Imperio Turco Otomano, se establece en algunas zonas de Irán, de la zona de Siria-Palestina. Empieza a tener contacto con poblaciones locales, con diplomáticos ingleses de la zona, empieza a hacerse conocido, ¿no? Layard se establece en toda la parte de lo que es Mosul, lo que es Irak actualmente, hacia los años 40. Bueno, Layard se establece en Mosul y entre 1846 y 1849 hace una serie de descubrimientos arqueológicos muy estruendosos, muy importantes. En 1846 va a descubrir lo que, bueno, él pensaba Nínive, pero no era, sino que era la ciudad de Nimrut Calcu, que era una capital del reino asirio hacia mediados del siglo IX a.C. aproximadamente, la capital bajo el reinado de Ashurnasirpal II. Encuentra incluso fortificaciones y un palacio, ¿no? Y en 1849 hace un descubrimiento aún mayor, que es el palacio de Sennacherib y también lo que se conoce hoy en día como la biblioteca de Ashurbanipal, que estaba abajo del palacio. O sea, todos estos descubrimientos él los va a poner a disposición de un enorme público que vamos a contextualizar. En Inglaterra hacia 1850 tenemos una naciente capa de sectores medios que empiezan a consumir determinadas publicaciones, determinados libros que se empiezan a hacer más baratos incluso. Bueno, ahí nombrar algunas de estas obras. Tienen papel de un gramaje altísimo y están llenos de ilustraciones. Particularmente una de estas obras, A Popular Account of Discoveries at Nineveh, en 1851, es una versión popular, digo, con un papel barato y que circula bastante intensamente entre los sectores medios.
Con lo cual, de alguna manera, estos descubrimientos empiezan a trasladarse al imaginario, digamos, del día a día, cotidiano en Gran Bretaña. Y en este aspecto ya retomamos lo que nos interesa realmente en este video, que está vinculado con las representaciones orientalistas de la antigüedad. Esto es central. Recordemos que la idea de orientalismo, como la propuso Said, está vinculado a cómo se construye un discurso occidental, desde Occidente, especialmente desde las metrópolis occidentales europeas, sobre lo que es el Oriente. Oriente se instituye, se constituye a partir de una enorme cantidad de artefactos y de discursos. Oriente se instituye como una realidad, como un espacio-tiempo antagónico a Occidente, un espejo invertido, ¿no? Las partes de las imágenes que nosotros analizaremos en nuestro encuentro pueden leerse primero con una influencia romántica muy fuerte, que es el romanticismo. El romanticismo es una ideología que, digamos, surge en Alemania hacia fines del siglo XVIII, principios del XIX, y durante la primera mitad del siglo XIX digamos, circula por diferentes naciones europeas. Muchos la consideran como la gran primer corriente intelectual paneuropea, ¿no? Porque, digamos, realmente rebalsa los límites nacionales europeos. Y en este romanticismo surge como una reacción a lo que nosotros llamamos el iluminismo, ¿no? Es una reacción, digamos, hacia la hegemonía de la razón y del progreso de la ciencia. El romanticismo exalta la emoción, exalta la sensibilidad, exalta la naturaleza. Y en este contexto, Oriente se transforma en un espacio de contemplación estética, ¿no? Permite la huida de la modernidad. Muchos han leído al romanticismo como una crítica al avance de la modernidad en las sociedades europeas. Y Oriente se transforma en ese sentido, al ser antagónico a Occidente, en ese espacio donde se huye, ¿no? Donde se posa la mirada. Porque es un espacio de contemplación, de estética, de exaltación de las sensibilidades, de las emociones. Oriente también es visto como un espacio primigenio de la religiosidad y de la cultura, ¿no? De alguna manera se empiezan a aparecer algunas imágenes vinculadas al misticismo y a la sabiduría oriental que se ve plasmado en la pintura, en la literatura. Y nosotros también podemos pensar que es una especie de una visión estética de la diferencia colonial, porque nunca podemos separar a todo este proceso todas estas situaciones del proceso colonizador, ¿no? Porque eventualmente estas pinturas también van a permitirnos ver cómo se construye una diferencia entre Oriente y Occidente, en tanto una diferencia colonial. Para ir cerrando un poco este video y para que, bueno, brevemente voy a hacer un repaso de algunas imágenes para que entiendan tal vez cuál es el objetivo a trabajar con estas fuentes. Nos gustaría, bueno, como de que sean disparadores para ir pensando y que vengan un poco con la cabeza con incógnitas o con inquietudes a nuestro encuentro virtual por Zoom, Esta es una de las imágenes que, si bien no la tienen en las fuentes, sí lo tenemos, bueno, sí forma parte de una de las obras que publicó Layard en 1853, The Monuments of Nineveh. Acá vemos cómo un ilustrador reconstruyó la habitación principal del palacio de Ashurnasirpal con una predominancia del dorado, ¿no? El color, este color dorado predominante en contraposición al azul, una riqueza exquisita y muy detallada en los bajorrelieves, ¿no? Estas estatuas, toda esta configuración monumental que uno se pone a pensar, ¿no? Podemos pensar, ¿de dónde sale esta reconstrucción? ¿A partir de qué? Bueno, la fuente con la cual se reconstruye, nosotros diríamos, la materialidad de ese artefacto original a partir del cual se reconstruye esta habitación del palacio, es este bajorrelieve. Con lo cual esto nos permite dar cuenta de cómo funciona esta imaginación orientalista, ¿no? Se toma, digamos, un elemento, pero a partir de ese elemento, una vez que se lo representa, la representación
cobra tanta fuerza que termina transformándose en lo que en realidad es, no en una representación, sino que se hace pasar por el palacio real, ¿no? Esa reconstrucción pretende ser el palacio de la antigüedad, pretende mostrarle a quienes lo vean cómo era un palacio hace miles de años, un palacio asirio. Acá lo mismo, ¿no? Obsérvese también la influencia del romanticismo, la profusión de la vegetación, las aguas calmas que reflejan, ¿no?, la monumentalidad de las edificaciones. Esta fuente sí la vamos a analizar un poco más, pero tengamos muy en cuenta cómo se va constituyendo este Oriente a partir de estas representaciones que cobran mucha fuerza, ¿no? Y pretenden erigirse como la verdad. Esta litografía también la tenemos, también haremos brevemente, presten atención tal vez al fondo, qué es lo que se ve de fondo, qué se ve adelante en un primer plano. Esta es una litografía de David Roberts. Y también, bueno, David Roberts hizo una enorme cantidad de litografías. También en comparación, veamos la profusión de la vegetación, la enormidad de las edificaciones. Bueno, todo esto nos debe permitir, por lo menos nos tiene que generar una inquietud de cómo, digamos, se da este juego entre representación, por un lado, representación orientalista, y por otro lado, a partir de qué se genera esa representación. Motivo por el cual nos lleva a cerrar brevemente para que piensen, si alguno recuerda esta película, si alguno la pudo ver, 300, aquella escena en la cual el emperador persa le propone a nuestro héroe griego dominar el mundo, ¿no? Pero también cómo se lo muestra a este emperador persa, cómo se lo muestra al héroe griego, cómo se recupera en la actualidad esta antigüedad oriental. ¿Qué imágenes seguimos teniendo nosotras, digamos, como individuos, como sujetos en el siglo XXI? Digamos, ¿a qué obedece esto? ¿Por qué se sigue configurando y bajo qué se sigue, digamos, constituyendo esta noción monumental de antigüedad oriental? Bueno, podemos dejar acá, podemos seguir charlando. La idea nuevamente es introducir brevemente algunas cuestiones y que, bueno, ir pensando sobre estos tópicos. Los retomaremos en nuestro encuentro virtual. Bueno, que estén muy bien y gracias por escuchar. Nos vemos.